Empezar. Buenos días a todos. Mientras se incorpora la gente, bueno, hoy vamos a hacer, ya hicimos alguna sesión de cuidado del muñón, hoy va a ser un poco diferente, ¿vale? Vamos a ver algunos aspectos que no tocamos en las otras sesiones y, como indicábamos ya un poco en el título, haremos una pequeña introducción de un nuevo sistema que bueno, lanzaremos próximamente, en las próximas semanas, y queríamos hacer una introducción inicial para probablemente hacer, ya digo, en unas semanas una presentación específica de lo que es el sistema TrueSIL. Bueno, vamos viendo, vamos si hay preguntas me entretienes, ¿vale? Y bueno, a todos, como hacemos habitualmente, si hay cualquier consulta, pues mejor por el chat y así cerramos los micrófonos y no tenemos problemas de sonido que hay muchas veces que afecta. Bueno, pues el cuidado del muñón, como decía, ya hemos hecho algunas sesiones, pero cuando pensamos en que vamos a hacer la protegización de un paciente, debemos empezar desde el primer momento. Esto quiere decir que en otras presentaciones no lo hemos hecho, pero sí que es importante tener el tratamiento del muñón o la preparación del muñón desde el primer momento, ¿vale? Y por eso vamos a ver en unas diapositivas cómo podemos empezar a trabajar con el paciente desde el primer momento, o sea, desde esa etapa que tenemos después del postoperatorio, después de la cirugía, pues nos interesa poder ser capaces de trabajar desde el principio con el fin de evitar, bueno, de conformar el muñón lo mejor posible, y al final esto lo que nos va a hacer es evitar problemas a medio y largo plazo en la protegización, ¿vale? Con lo que yo creo que es un punto importante cuando trabajemos con pacientes amputados, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues al final vamos a hacer un tratamiento justo después de la operación, justo cuando ya ha pasado esa primera etapa de postcirugía, ¿vale? Que ya hemos hecho pues, limpieza de la cicatriz, ya se han empezado a quitar los puntos, pues colocaremos ya un liner de silicona, ¿vale? Es un liner específico, es un liner, como podéis ver más o menos en la presentación, pues no tiene tejido, no tiene paraguas distal, es simplemente un liner de silicona translúcida, ¿vale? Que lo que con la misma forma que un liner tradicional, o sea, con una zona distal más gruesa, de 12-14 milímetros, y luego en disminución hacia la parte proximal. Pero esto nos va a hacer que desde esa primera etapa, que suele estar entre el 7º y el 10º día, ¿vale? Podamos empezar ya en vez de y sustituir ese vendaje compresivo que se coloca habitualmente en los centros, en los hospitales, ¿vale? Y que depende de la persona que lo coloque, ¿vale? O sea que normalmente, mientras estamos el paciente está en el ámbito hospitalario, pues bien, porque lo va a hacer un profesional sanitario, pero muchas veces cuando ya el paciente se va a casa, ya tenemos un problema en que el vendaje compresivo lo va a hacer o el mismo paciente o un familiar, ¿vale? Por lo que la efectividad o la buena realización de ese vendaje compresivo muchas veces se ve limitado. Si colocamos un liner de silicona, tenemos la ventaja de que el liner siempre va a hacer la misma compresión, de alguna manera, sobre esto, con lo que es mucho más reproducible. Cuando colocamos ese liner, ¿vale? Que se coloca como el modo tradicional, ¿vale? Y, lógicamente, la selección de la talla se hace como ya sabemos, ¿vale? En esa parte distal a 4 centímetros. A la hora de que se lo coloque el paciente, pues va a producir va a ir absorbiendo los tejidos de manera que al final se produce una compresión, como aparezcan así en las flechas, con mayor compresión en la parte distal y menor compresión en la parte proximal. Con lo que vamos a conseguir ese estiramiento de las partes blandas que tenemos con el liner, una compresión controlada y decreciente, que es importante, y eso va a hacer un mayor retorno venoso y una reducción más acelerada del edema del muñón, ¿vale? Y ahora veremos que también nos proporciona eso, que va a dar una forma adecuada al muñón, ¿vale? Con lo que nos va a facilitar un poco la protegización del paciente.
¿vale? Esto es importante porque pensar que en muchas ocasiones hemos tenido problemas de partes distales muy voluminosas, con mucho edema, y eso al final dificulta tanto la protegización como la colocación por parte del paciente, ¿vale? O sea que toda buena conformación que tengamos en la parte distal va a ser una mejora significativa y vamos a evitar muchos problemas. Aquí un caso, simplemente para que veáis, si queréis más información, por favor pedírnosla, tenemos un dossier más completo, pero al final lo que se trata es, bueno, normalmente de hacer una colocación, obviamente, ¿vale? Con la selección normal que decíamos, y ir evaluando cada cierto tiempo, esto muchas veces pues a nivel de rehabilitación, etcétera, van comprobando con cinta métrica esa medida a 4 centímetros de la parte distal y se va viendo una reducción, ¿vale? En las primeras semanas suele ser más de 1 centímetro, ¿vale? Pero poco a poco se va estabilizando. Hasta que entre la tercera y la cuarta semana normalmente se consigue una buena estabilización que nos permite saltar o dar el paso a la siguiente paso ya de protegización. Y la toma de molde. Si hacemos demasiado pronto la toma de molde, lo que pasa es que cuando el paciente empieza a llevar la prótesis de chequeo, pues lógicamente seguirá reduciendo y eso nos hará que tengamos que hacer más prótesis de chequeo. O sea que con esta etapa de preparación del muñón conseguimos dos cosas. Uno, tener una reducción más rápida y conseguimos tener una forma de muñón y necesidad de tener que hacer menos encajes de chequeo posteriormente. Bueno, un poco las conclusiones, lo que decía, un vendaje compresivo más eficaz y más fácil. Pensar que el vendaje compresivo con una venda el paciente es muy difícil. La mayoría de los pacientes son mayores, ¿vale? Que no son jóvenes, etcétera. ¿Vale? Esa reducción del muñón más fácil, esa mejor forma y problemas que podamos tener a nivel de muñón, como son las cicatrices, etc. Y otra cosa muy importante, el paciente desde el principio se acostumbra a llevar el liner, con lo que se acostumbre a tener una mejor limpieza del liner, del muñón, etcétera. Y estos son hábitos higiénicos, ¿vale? Que van a favorecer también que no tengamos problemas a nivel de dérmicos, ¿vale? Por el uso del liner. Bueno, pero luego ya, cuando ya hemos terminado esa primera parte de preparación del muñón, vamos a seleccionar la talla del liner, ¿vale? Que en principio sabéis cómo es, ¿vale? Esto tampoco... Pero cuando seleccionamos el liner, aparte de la talla, que es importante, tenemos que pensar en qué tipo de paciente tenemos y qué características necesitamos del muñón, del liner, ¿vale? Para ese muñón. Las características o las propiedades que nos va a dar un liner vienen dadas por cuatro aspectos. Una parte del tejido exterior, el perfil del material, el paraguas que tiene la parte distal y el material. Y estas cuatro cosas nos van a dar qué tipo de liner y qué tipo de confort vamos a proporcionar al paciente. En cuanto al tejido, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? En cuanto al tejido, pues como veis aquí, hay un tejido que es más oscuro, que es estabilizador, no tiene elasticidad, ¿vale? Para conseguir un mayor control, pero este panel de la parte anterior, ¿vale? Que es más clara, sí que tiene una mayor estabilidad. ¿Esto qué nos va a dar? Una mejor adaptación a nivel radial, ¿vale? Más importante para que se adapte bien a los diferentes contornos que tenemos, especialmente los contornos distales, pues suele necesitar menos que los proximales a nivel de muslo y ahí conseguiremos una mayor adaptación y también un mayor confort, especialmente en la zona de la rótula, ¿vale? Porque si os fijáis, pues aquí no vamos a tener mucha elasticidad y eso nos va a proporcionar que el paciente cuando se sienta, cuando hace una flexión, no tenga tensión, especialmente en la zona de la rótula, ¿vale? Tenemos esa doble versión de un material elástico y un material sin elasticidad, ¿vale? Que nos va a dar más estabilidad. En cuanto a perfil, pues como vemos aquí, tienen diferentes perfiles. En la zona del hueco popítero hay una menor espesor, ¿vale? Que facilitará la flexión, ¿vale? Un mayor espesor en la zona anterior para la cresta tibial, ¿vale? Y lógicamente en la zona distal también un mayor espesor. Como veis aquí, por colores se ve... A ver si arranca el vídeo.
Si es vídeo no se ve, Leo. Ahora. Ahora sí. Ahora vemos por qué separaba. ¿Vale? Cada uno de los colores es la zona roja más espesor, la zona verde intermedia y la zona azul menor espesor. ¿Vale? Teniendo las zonas que necesitamos mayor protección, la parte distal, la parte proximal, la parte de la cresta tibial más espesor, pero la zona de la rodilla especialmente vamos a tener un poquito más, y la zona azul, viendo sobre todo la zona del hueco popliteo, es la que tiene menor espesor para permitir esa flexión. Pensar en esa doble combinación. Menor espesor de material en la parte del hueco popliteo, en la parte posterior, y también esa mayor elasticidad de la cara anterior en el tejido hace que el diseño esté preparado para facilitar la flexión y el confort en la flexión del paciente. El paraguas acordeón lo que nos va a dar es, bueno, una mejor adaptación en la parte distal, una protección de la parte distal, que al final es la que es más, tiene más tejido, ¿vale? Y puede tener más problemas de sensibilidad en la parte distal, ¿vale? Aparte de, como muchas veces no tenemos una zona esférica, ¿vale? Nos permite esa adaptación especialmente los pacientes tibiales, a esa forma muchas veces que hay un poco más plana debido a la membrana interósea, etc. ¿Vale? Y el material, ¿vale? El material, como sabéis, es muy importante, ¿vale? Siempre hay dos materiales tradicionales, ¿vale? Por una parte el gel y por otra la silicona. El gel nos va a dar una mayor adaptabilidad porque es un material que fluye más, ¿vale? Que se adapta más a la forma del muñón del paciente, ¿vale? Con lo que va a dar más confort al paciente, mientras que la silicona tiene más memoria, o sea, tiene un efecto rebote que cuando yo lo presiono, luego vuelve a su posición original. ¿Qué quiere decir esto? Pues la silicona nos va a dar mayor durabilidad, más control de la prótesis, os le va a dar al paciente, mientras que el gel lo que le va a dar es una mayor adaptabilidad, un mayor confort al paciente, con lo que pero también normalmente menos durabilidad para un paciente activo. Con lo que tendremos que pensar pues, que un liner de gel es más adecuado en principio para un paciente menos dinámico, ¿vale? Que quiere más confort, que quiere más protección en su muñón, mientras que un liner de silicona estará más indicado para un paciente más activo, que quiera más control en su prótesis y que bueno, al tener más actividad, lógicamente va a deteriorar más el material. ¿Vale? Y la silicona nos da esa mayor durabilidad. Dentro de la gama que tenemos, pues bueno, tenemos, es verdad, que gel y silicona, como estaba diciendo. El estándar, que sería el Librigel del gel, que bueno, tiene también una buena durabilidad. Y tenemos el silicona y ahora tenemos una línea que es SmartTem, ¿vale? Tanto en gel como en silicona, que lo que nos da es un sistema de termorregulación, ¿vale? Al final es un material que nos va a permitir controlar de alguna manera la temperatura del muñón. ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues es un material, ¿vale? Esto simula por una parte el tejido, ¿vale? Los tejidos y la zona azul es el material de la silicona, ¿vale? Lo que va a hacer es que el exceso de calor que transmite la piel, el Outlast, la silicona, lo absorbe, de manera que se producen dos cosas. Uno, reducción de la temperatura del muñón. El se calienta de alguna manera, o sea, coge temperatura y también hace que tenga una mayor blandura. Cuando el muñón se enfría, en ese momento puede el liner devolverle también un poco de temperatura, con lo que tenemos un mayor confort térmico, ¿vale? Debido a que no vamos a tener tanta variabilidad de la temperatura. Y esto al final va a favorecer en que vamos a reducir, por una parte, vamos a absorber mejor el calor y eso va a producir reducciones, ¿vale? Del sudor, que al final es una de las grandes complicaciones que tenemos muchas veces en el uso del liner. Que el paciente pues, tiene mucha sudoración, sobre todo si es un paciente activo, etc. ¿Vale? Y sobre todo aquí, por ejemplo, en España, que sabemos que tenemos bastantes meses una temperatura elevada y el paciente sufre. ¿Vale? Aunque luego veremos también otras soluciones, aparte del liner, para
controlar, para facilitar lo que es una sudoración excesiva en el muñón. Pero bueno, estos SmartTen, estos liners SmartTen nos dan una opción de mejora. Una cosa importante de los liner alfa, ¿vale? Sabéis que tradicionalmente cuando yo elijo, o el técnico elige un liner para un paciente, ¿vale? Ya de alguna manera estamos condenando a ese paciente a llevar ese liner, ¿vale? Lo bueno de entonces, si hemos elegido gel y el paciente por cambios en su actividad, por cambios en sus características, necesitara cambiar a silicona, es una opción que no es viable, de alguna manera. Lo bueno de los alfa liner es que todos comparten un mismo perfil y unas características comunes, ¿vale? ¿Y esto qué nos hace? Pues que en un momento dado podamos elegir un paciente, un tipo de liner, a lo mejor un gel, un híbrido inicialmente, pero luego con el tiempo, ya sea porque aumenta la actividad y necesita pasar a silicona, o por ejemplo, en una época de verano que necesita esa regulación de la temperatura, cambiar a otro que fuera SmartTen. De manera que tenemos esa posibilidad de cambio de liners y de materiales, ¿vale? Utilizando un mismo encaje rígido, ¿vale? ¿Esto lo vamos a usar con todos los pacientes? No, pero es una opción que tenemos que con otros sistemas, cuando elegimos el liner, no tenemos la capacidad. Y esto, al final, sabemos muchas veces que una característica de este tipo no se usa para todos los pacientes, pero es una solución para muchos pacientes de los que tenemos en el día a día, ¿vale? Con lo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sobre todo en pacientes que vemos que puede tener evolución, que puede tener un cambio de alguna manera en el plazo de 6 meses, un año, pues bueno, es una opción a considerar, ¿vale? Para evitar problemas. Bueno, estos son aspectos más importantes. Es importante que todos los liners llevan incluido una etiqueta con el número de serie y todas las características, ¿vale? Esto en cuanto a trazabilidad luego va a ser importante, ¿vale? Con la nueva normativa. Hay liners personalizados. Personalizados quiere decir para este tipo de muñones que son bueno, con formas muy extrañas, con cicatrices, con invaginaciones, etcétera. Pensar que podemos utilizar ciertas áreas, un relleno, ¿vale? Bueno, lo mismo, soluciones, ¿vale? Que sepáis que los alpha liners se pueden hacer diseñados específicamente para un muñón. Pero bueno, sabemos que el liner es importante, el encaje rígido es importante, el haber preparado previamente al paciente o al muñón del paciente después del posoperatorio es importante, pero luego cuando ya hemos protetizado y ya el paciente está funcionando en su día a día, sabemos que el muñón obviamente no es algo estable y que no cambie, ¿vale? Cambia lógicamente al cabo de los meses, ¿vale? Por la actividad. Incluso cambia durante el día, igual que nuestros pies cambian y no están igual de hinchados por la mañana que por la noche. Cambia con la actividad, o sea, si un paciente hace una actividad deportiva, pues normalmente va a inflamar, va a tener lógicamente esa musculatura más activa, y vamos a tener también un volumen diferente. Y luego al final sabemos que el muñón es al final el contacto del paciente con la prótesis, ¿vale? Con lo que es una parte importante que debemos proteger, ¿vale? Para evitar problemas, porque al final esto es como si me pongo una zapatilla y me sale una ampolla, etcétera. Al final todas esas complicaciones que aparecen en el muñón pues van a limitar la funcionalidad del paciente. Entonces, todo aspecto que nos alivie de alguna manera o prevenga esos problemas van a ser mejoras en la calidad de vida del paciente y menos consultas a nuestro gabinete, que también es importante ir por adelantado, y todas esas cosas que podemos evitar nos van a evitar tener al paciente en nuestro gabinete solucionándole la papeleta. Una cosa muy sencilla que sabemos que hace falta para esas variaciones que tenemos en el muñón del día a día, o para cuando el paciente, lógicamente, por el paso del tiempo va reduciendo el muñón al cabo de los meses, pues las casetas de rellenos, sabéis, nosotros tenemos una gama bastante importante que es muy versátil porque tenemos, lógicamente, pues unas más finas, unas más gruesas. Hay unas bastante interesantes, ¿vale? Que son una combinación o gruesa-fina, gruesa en la parte distal, fina en la parte proximal, o al contrario, fina en la parte
distal y gruesa en la parte proximal. ¿Por qué? Porque el muñón no encoge o se reduce igualmente o proporcionalmente por todos lados. Hay veces que pues, la parte distal se ve más reducida, ¿vale? Y la parte a nivel de flexión de rodilla prácticamente no. Entonces necesitaremos pues, rellenar más la parte distal, pero menos la parte proximal, ¿vale? La zona. Entonces ahí esa combinación gruesa-fina sería una buena combinación. Bueno, que sepáis que existe esto. Os enviaremos información de los tipos de calcetas que hay, ¿vale? Porque es una solución necesaria y que prácticamente todos los pacientes necesitan llevar, ¿vale? Y que tenemos que considerar, y muchas veces necesitan tener varias también lógicamente, porque necesitan varias capas o porque tienen que lavarlas de vez en cuando. Otras soluciones también son las copas distales o las almohadillas por cambio de volumen, que al final son, bueno, el mismo material de gel, ¿vale? Que podemos añadir al muñón del paciente para o bien hacer un relleno en la parte distal, como son las copas, o bien añadir un poco de espesor por cambios de volumen que se producen, ¿vale? A lo mejor por rellenar pues, un poco de espacio en la membrana interósea o dar un almohadillado extra en la cabeza del peroné o en la cresta tibial, etc. Bueno, son soluciones que antes de hacer un cambio de encaje rígido nos puede ser una solución bastante viable. Hay otras almohadillas que podemos colocar en el encaje rígido, que son estas almohadillas, que esto es para pacientes que tienen mucha sensibilidad y queremos ofrecer una protección extra debido a su, a lo mejor, situación ósea del muñón, etc. ¿Vale? Estas almohadillas pues, normalmente se colocan en la cabeza del peroné, en la cresta, en la cresta tibial. Bueno, son en las zonas en las que, en la parte distal de la tibia también, almohadillas porque sabemos que es un paciente que tiene una sensibilidad especial en esas zonas y que necesitamos ofrecer una protección. Y no vamos a esperar a tener el encaje acabado, sino que ya queremos colocarlo, ese almohadillado, dentro del encaje rígido, ¿vale? Es una solución muy buena para estos muñones que necesitan muchísima protección en ciertas áreas. Y la otra solución que también es importante es una calceta diferente, ¿vale? No son como las de relleno de antes, sino es una calceta que se coloca encima del muñón, ¿vale? Y encima se colocará el liner, ¿vale? Son calcetas que conceptualmente es un poco diferente. Al final esto es un calcetín técnico, ¿vale? Es un calcetín como los que podemos usar en tracking, ¿vale? Con fibras especiales que tienen mejor absorción del sudor, con acción antimicrobiana, que controla la temperatura, que nos da una protección extra, ¿vale? Al final, ¿qué es? Un calcetín especialmente diseñado para pacientes que tienen para mucha actividad, ¿vale? Que van a darle más impacto al muñón, que tienen mucha sudoración y esto va a hacer una interfase que por una parte va a proteger todos esos problemas de rozadura que podemos tener en el paciente, ¿vale? Pero por otra va a absorber el sudor, ¿vale? Y eliminar ese exceso de sudoración que hay. ¿Para qué tipo de pacientes? Pues para pacientes que suden mucho o para pacientes que suelen tener problemas de irritaciones a nivel de pie, que se les enquisten pelos, etcétera, ¿vale? Es una solución relativamente económica, o sea, es bastante económica como un calcetín técnico y que es una solución, ¿vale? Y que podemos probar en un momento dado cuando tenemos un paciente con estas características que tiene muchos problemas de sudoración, etcétera. Un poco los beneficios que he dicho: reducción de ampollas de pelos internos, antibacteriano, vamos a prevenir todos los problemas dermatológicos. También reduce los cambios de volumen porque tenemos una compresión añadida, ¿vale? Actúa también como una pequeña calceta de relleno, ¿vale? Con lo que también nos puede servir. Bueno, ya os digo, una solución para ese paciente que tiene muchos problemas dérmicos o exceso de sudoración es una solución muy válida. Y bueno, como introducción y tirando un poco la idea de que os dé el hormigueo para cuando presentemos el TruSeal, ¿vale? El TruSeal es la nueva solución que vamos a presentar para pacientes
que necesitan o que quieren utilizar un sistema de vacío, ¿vale? De membrana, ¿vale? Como conocéis, ¿vale? Pues al final es un sistema de 4 membranas, ¿vale? De 4 tiras que van a hacer un vacío, ¿vale? Un encaje simétrico de silicona, ¿vale? Con lo que vamos a tener una durabilidad muy buena. Tiene un exterior satinado, ¿vale? Que ahora veremos qué eso. ¿Por qué? Porque el exterior satinado, ¿vale? Que está con un sistema un tratamiento especial que lo que hace es que no haga falta la utilización de un spray, de un lubricante para la colocación. El paciente se lo puede colocar necesita. Sabéis que hay otros sistemas que sí que necesitan un lubricante para la colocación, ¿vale? Y esto es una gran ventaja para el usuario, para el paciente. Además, el sistema, bueno, tener un sistema de la silicona, está embebiendo una matriz, ¿vale? Que hace que tengamos una buena estabilidad, una buena estabilidad a nivel de encaje, ¿vale? Y que nos va a permitir que no tengamos una elongación, ¿vale? Que tengamos un mayor control, que no haya una constricción, ¿vale? A nivel de los anillos, que pasan muchas veces en algunos sistemas. Hay pacientes que notan ahí molestias, ¿vale? De constricción y controlan la expansión circunferencial, ¿vale? Con lo que garantiza más el vacío. Esto unido a que el diseño del anillo, veis que tiene como tiene un escalón, esto hace que cuando está en el encaje rígido tenga un doble sellado, con lo que tiene un sellado o una garantía del vacío muy importante, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente una pequeña pincelada, por decirlo de alguna manera, del TrueSeal. Haremos un curso específico, ¿vale? Más largo, más en detalle, ¿vale? Ya no solo de las características, sino también del procedimiento de trabajo, pues ya os digo, en unas semanas, ¿vale? Con lo que esto, digamos que abre un poco el apetito. Y bueno, como de costumbre, ¿alguna pregunta? No he visto nada, no hay ningún comentario. Pero bueno, ya saben que tienen el correo ahí para ponerse en contacto si hace falta. Vale. Así que nada, puntualidad británica. Muy bien, pues bueno, encantado. Cualquier pregunta os mandaremos algo de información, ¿vale? Tanto de los liners postoperatorios como de las calcetas, los liners, etcétera. Y nada, que paséis un buen día y nos vemos en el próximo curso. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, bien, hasta hasta luego.